Hola, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de Lady Favordara por cualquiera de sus plataformas, sea YouTube, TikTok o Facebook. En el día de hoy quiero hablar de un gran orden Difá que me han pedido mucho por el privado, y este gran orden Difá es Osauré o Sabatura. Y vamos a hacer lo que siempre hacemos, que es ver todas las cuestiones referentes e inherentes a este orden Difá y llevarlo a los avatares que sufrirá una persona en el decurso de su vida ostentando este orden Difá en cualquiera de sus ceremoniales religiosos, y dándole una explicación lo más completa posible de todos los caminos de este gran orden Difá que es Osauré. Entrando en materia, dice por qué en un momento determinado habla la termita del comején. Dice por qué en un momento determinado podemos hablar de la termita y el comején, y si lo llevamos al plano de la casa podemos ver donde en un momento determinado puedan todas las cuestiones que son de madera dentro de la casa, tanto los muebles como algunos enseres de dentro de la casa, puedan empezar a deteriorarse a consecuencia de que estos animales empiecen a roerlo. Pero si lo llevamos al ámbito de la salud de la persona, podemos ver cómo el sistema óseo de la persona se va a deteriorar en un momento determinado, y podemos estar hablando de osteoporosis, podemos estar hablando de muchas afecciones del sistema óseo que pueden conllevar incluso a que la persona pierda su movilidad o esté imposibilitada de caminar, e incluso dice por qué en un momento determinado puedan empezar a inflamarse las coyunturas, pueda empezar a haber desviación en la columna y pueda traer al traste una serie y determinada cantidad de enfermedades que vienen acompañadas del deterioro del sistema óseo de la persona, que es lo que está vaticinando este gran orden Difá. Pero dice que aquí el por qué también hay deterioro del sistema cardiovascular, en especial del corazón. Dice por qué la persona que es Osauré está propensa a tener sorbos en el corazón, a padecer o a que le puedan dar infartos del miocardio y todas estas cuestiones, que es lo que está vaticinando aquí Orula. Dice por qué aquí hay que tener cuidado con enfermedades de transmisión sexual, porque aquí habla la blenorragia. El por qué en un momento determinado el lenguaje adquirió blenorragia a consecuencia de que no hizo los esbozos prescritos por Orula, y el lenguaje empezó a ser potifo, o sea, indecente. ¿Por qué? Porque a consecuencia de la afectación de blenorragia que tenía, sus genitales empezaron a hincharse, y el lenguaje no podía soportar sus genitales dentro de sus pantalones, y por consiguiente andaba con el pene colgando, hinchado por fuera del pantalón, y lo comenzaron a tildar de una persona indecente, de una persona depravada. Entonces, por consiguiente, dice Ifá, porque hay que tener mucho cuidado con el desenfreno sexual que está hablando este gran orden de Ifá que pueda tener la persona, porque dice que usted va a empezar a hacer cosas o usted va a actuar de una manera indecente, o de una manera donde se va a resquebrajar o a deteriorar su moral o su dignidad en cuanto a la sociedad. Por consiguiente, la persona que es Osauré va a tener la necesidad de usar protección para tener contacto sexual, para no enfermarse de todas estas enfermedades que está diciendo Ifá que le pueden llegar a su vida, e incluso dice por qué puede hablar de flujos tanto para el hombre como para la mujer. Dice por qué la persona puede empezar a soltar un flujo mucoso amarillo por sus partes, y puede incluso empezar a presentar dolores agudos en sus partes, que es lo que está diciendo Ifá, a consecuencia de todas las enfermedades de transmisión sexual que puede adquirir, en especial la blenorragia. Dice por qué en un momento determinado, para mis hermanos babalaos que son padrinos, la persona que venga con Osauré en un momento determinado, hay que tener cuidado con esta persona a la hora de hacerle el bo, y el padrino se hará el bo primero, porque dice por qué si no se hace el bo primero, la persona resuelve y el padrino se atrasa. Entonces, para evitar este cambio de astralidad y que el padrino pueda atrasarse, mis hermanos babalaos, si van a hacerle el bo a alguna persona que es Osauré, primero hagan el bo ustedes. Dice por qué habla de que el esclavo se murió libre. Dice por qué la persona que es Osauré está esclavizado. Dice por qué en un momento determinado usted mismo se puede haber esclavizado a un trabajo, a un negocio, a una persona, a su pareja, a su familia, a algo, y que usted va a necesitar quitarse todo ese peso que tiene de encima. Pero dice que el por qué cuando los problemas de Osauré se comienzan a resolver, o Osauré va a pensar que va a tener todos sus problemas resueltos, es cuando va a dar su caída. Entonces hay que tener cuidado aquí con el manejo que se le da a las situaciones de la vida de Osauré, porque dice que Osauré va a enfrentar la vida con un poco de temor o con un poco de recelo, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice porque aquí se prohíbe comer plátano
Dice porque Osauré no podrá ingerir plátano. Dice porque con el plátano se hará distintas obras para mejorar la salud de la persona que es Osauré. Dice porque hay la necesidad de por Osauré usar una sortija de oro y plata que va a comer como batalá. Dice porque en un momento determinado dentro de casa de Osauré no pueden haber pájaros enjaulados. Porque dice que esto va a traer un tipo de astralidad negativa adentro de la casa. E incluso esto le puede estar llamando la prisión a la persona que es Osauré. Dice porque en un momento determinado hay que recibir osos de extensión. La persona que es Osauré va a tener la necesidad de recibir osos de extensión. Dice porque en un momento determinado aquí Oxanlá traficaba con manteca de corojo y era con lo que alimentaba a sus hijos, pero se manchaba con esta grasa. Por eso se le manda a la persona que es Osauré a encender 16 mechas de algodón con manteca o batalá y las tiene encendidas por 3 días para que la persona progrese, que es lo que está diciendo Ifá en un momento determinado. Dice porque aquí habla la sabia. Dice porque la persona que es Osauré tiene que conocer la Ewe sabia. ¿Para qué? Para poderse defender. Porque dice que con la sabia en un momento determinado se va a dar baños lustrales y va a refrescar su astralidad, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí habla Yemayama y el Ewo, Ayalú y Ogordo. Dice que se manda a poner 15 platos distintos de color en la pared. Muchas personas que han llegado a las casas de los religiosos antiguamente siempre se tenían platos colgados en la pared y eso nace en este orden de Ifá. El por qué se mandan a poner diversos platos de colores en la pared y estos platos en la pared decían los viejos que representaban a los Según, que era otra forma de representación a Egún. Y en Osauré hay la necesidad de ponerlo, que es lo que dice Ifá. Dice Ifá por qué en un momento determinado aquí fue por donde primera vez la muerte comió carne humana, o sea, la muerte empezó a afectar a los humanos, empezó a matarlos. Dice por qué se le recomienda a la persona que tenga Osauré, el por qué no puede dormir tapado, cabeza y todo con sábana blanca, porque dice que la muerte aquí lo que hizo fue taparse con la sábana blanca o con el pedazo de tela blanca que a Ochalufón se le había caído para que Ochalufón y el Eguá no lo encontraran. Entonces dice por qué en un momento determinado, incluso la muerte, cuando el Eguá la vio, lo que hizo fue coger una pucha de flores y tirársela encima. Dice por qué nosotros le ponemos flores a los difuntos. Dice porque Osauré va a tener la necesidad de ponerle flores a los Según de su cordón espiritual y a sus Según familiares, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué en un momento determinado, aquí habla de por qué Oya es la que mata a la persona y por qué hay la necesidad de darle una chiva a Oya para salvar la vida a la persona. Dice por qué en un momento determinado hay que tener cuidado porque a Osauré le pueden coger el rastro y por donde usted pase pueden echarle brujería. Dice por qué aquí habla la turquesa. Dice que la turquesa es esta piedra preciosa que se usa para la joyería, para hacer colgantes, pendientes, anillos y estas cosas. Y por qué a Osauré le va a convenir tener una colgada en su collar de orula, porque dice que ahí estaba encerrado el secreto de todos los ancestros. Dice por qué en un momento determinado habla de que la persona que es Osauré quiere mudarse de donde vive. Porque dice que aquí Batalá cambió el oro por la plata. Dice que Batalá tenía un castillo de oro. Sin embargo, lo cambió por uno de plata porque dice que en el castillo de oro las personas que convivían con él no se sentía amado por esas personas, no se sentía querido y no se sentía considerado. Y que por consiguiente cuando empezó a vivir en el castillo de plata con Ochun, Ochun lo atendía, lo consideraba y lo quería. Y prefirió dejar todas las riquezas e irse a una posición más baja a vivir por tal de tener por tal de tener amor y por tal de sentirse bien y lleno, porque dice que donde él estaba viviendo se sentía vacío. Por eso se dice el por qué la persona en un momento determinado quiere abandonar su casa, porque no se siente bien dentro de su propia casa, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué la persona puede ser variable en pensamiento. Dice por qué Osauré va a tener que ser una persona coherente y una persona metódica a la hora de expresar sus ideas, porque usted no puede estar cambiando de idea cada 5 minutos, porque si no nadie lo va a tomar en serio, que es lo que dice Ifá. Dice por qué en un momento determinado aquí hay que tener cuidado, porque aquí incluso los hombres pueden tener hijos que no conozcan. Dice que hay que ver las relaciones que ha tenido Osauré, que han sido esporádicas o que han sido por corto tiempo, y que Osauré pueda tener un hijo y sin embargo no lo conozca, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice por qué en un momento determinado la suerte de Osauré se lo da a un hijo o una hija de Ochun. Dice por qué a ese hijo o a esa hija de Ochun hay que atenderlo correctamente, que es lo que está diciendo Ifá. Dice Ifá es porque mientras más mira, menos ve.
¿Por qué se le va a recomendar a la persona que es José Aurelio ser una persona observadora, una persona medida y una persona prudente? Antes de dar su criterio, usted tiene que observar bien las cuestiones. Antes de dar su criterio, usted tiene que pensar correctamente qué criterio va a emitir, porque dice que usted, mientras más mira, menos ve. Entonces hay que tener cuidado con esto. Dice, ¿por qué hay que darle a un chivo detrás de la puerta de la casa? Dice, ¿por qué en un momento determinado con ese chivo se van a vencer grandes dificultades? Porque dice que Olofin había mandado a Orula a matar a Ogún, que era su hombre de confianza. Y Orula lo que hizo fue darle un chivo. Y cuando Olofin vio la sangre saliendo por la puerta, pensó que era que había matado a Ogún. Pero después Olofin empezó a extrañar a Ogún. Entonces dice Ifá, ¿por qué el que lo menosprecia a usted hoy, mañana a usted le va a hacer falta? O mañana va a salir a buscarlo a usted. ¿Qué es lo que está diciendo Ifá? Dice, ¿por qué hay que tener cuidado? Porque habla de que la muerte puede estar detrás de la persona que es José Aurelio. Dice, porque hay varias personas que quieren verlo muerto. Dice Ifá, es porque incluso hay que cuidarse de una maldición de una mujer que pueda echar algún tipo de maldición, incluso para que usted dé su caída, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice, porque el primer camino que habla aquí en José Aurelio es donde los pájaros gobernaron por un año. Dice, ¿por qué todos los pájaros gobernaban por un año? Porque los pájaros dormían encima de un palo, pero venían las hormigas de noche cuando los pájaros estaban durmiendo y empezaban a corroerlo. Y volvemos a hablar de la corrosión, y volvemos a hablar del sistema óseo, y volvemos a hablar de todas estas cosas. Pero cuando le tocó a José Aurelio gobernar, fue donde estaba Orula. Y se hizo adivinación y le vino José Aurelio y le hicieron el bo. Orula le hizo el bo con un palo, donde ese palo iba impregnado en manteca de gorojo, en el bo, y con un chivo y todas estas cosas. Y Orula le mandó a que pusiera, que encajara el palo debajo, pusiera la cabeza del chivo y que ese palo lo dejara impregnado en el ebó y que él durmiera arriba. Cuando Sauré despertó al otro día, se dio cuenta de que las hormigas estaban pegadas al palo, y de así descubrió cómo era que los pájaros se morían en un año, y descubrió quiénes eran sus enemigos. Analizando un poco este camino, hay que verle por qué en un momento determinado dice que a usted le van a ofrecer un cargo o una posición o un gran negocio. Pero dice que usted va a tener la necesidad de hacer el bo para que estas cosas le salgan bien, porque hay personas que van a querer su posición. Hay personas que van a querer el cargo que a usted le van a ofrecer. Hay personas que van a querer quitarle su negocio, que es lo que está diciendo Ifá. Hay personas que van a trabajar por lo bajo, van a echar hechicería por donde usted camina, van a tratar de hacerle algún tipo de hechicería para desvirtuarlo y quitarle su posición o su cargo o su negocio, que es lo que está diciendo Ifá con este gran camino. Dice Ifá, porque aquí el enemigo puede ser pequeño, pero pueden ser muchos, y que pueden lograr en un momento determinado lo que se proponen, porque dice que las hormigas mataban a todos los pájaros que gobernaban. Entonces hay que tener cuidado aquí, porque el enemigo puede ser pequeño, pero juntos todos pueden ser muy poderosos, que es lo que está vaticinando Ifá con este gran camino. Dice, porque aquí nació la olenorragia. Dice que el Leguá en un momento determinado se quería casar, y fue por adivinación donde estaba Orula. Orula le vio a Sauré y le dijo que tenía la necesidad de hacer el bo, y el Leguá no le hizo caso, y lo que hizo fue ir y tener relaciones sexuales para con la mujer que se quería casar. Y esta mujer lo contagió de blenorragia, donde al Leguá se le empezó a inflamar el pene, donde llegó al punto que no podía tenerlo dentro del pantalón, y el Leguá empezó a convivir con el pene por fuera del pantalón, y donde quiera que llegaba decía que tenía el pene así por no haberle hecho caso a Orula. Y por consiguiente empezaron a tildarlo de indecente, empezaron a tildarlo de pervertido, empezaron a tildarlo de todas estas cosas. Entonces dice Ifá que lo primero que hay que saber es escoger bien el cónyuge, tanto hombre como mujer, de la persona que es José Aurelio, porque dice que a usted lo pueden contagiar de una enfermedad venérea. E incluso dice por qué esta enfermedad venérea puede provocar su muerte. Dice por qué hay que tener cuidado si es hombre con inflamación en el pene, y tanto hombre o mujer. Dice por qué puede haber un flujo viscoso y amarillento que le va a salir por sus partes a consecuencia de la gran infección, o a consecuencia de las grandes enfermedades venéreas que pueda presentar la persona que es José Aurelio. Dice por qué en un momento determinado su moral se puede ver resquebrajada a consecuencia de qué, a consecuencia de su desenfreno sexual, porque dice que al Leguá lo empezaron a tildar de indecente, de depravado, por andar con sus genitales por fuera.
Dice, ¿por qué el hombre que Osaure tiene que tener cuidado? Porque usted lo pueden incluso acusar de que usted le enseña los genitales a las mujeres o que usted incluso le enseña los genitales a menores de edad. Entonces tiene que tener mucho cuidado porque dice, ¿por qué la moral de Osaure puede verse deteriorada tanto en hombre como en mujer? Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones dentro de este gran orden de Ifá. Aquí habla la chiva desobediente de Obatalá. Dice, ¿por qué Obatalá tenía una chiva? Cuya chiva era su confianza, y la chiva empezó a andar con otros animales. Estos animales empezaron a comerle la cabeza y a meterle ideas que no eran bien buenas en la cabeza, y empezaron a desvirtuar a la chiva de su camino y la empezaron a llevar a una vida de libertinaje, a una vida de vicio, a una vida de excesos, donde la chiva siempre estaba de fiesta, tomando alcohol, fumando droga y realizando el sexo de manera deliberada. Por consiguiente, Obatalá le dijo a Orgún que se preparara, que en cualquier momento tenían que matar a la chiva. A lo que Orgún, como apreciaba a la chiva, fue y le dijo que fuera a casa de Orula por adivinación, donde Orula le vio este orden de Ifá y le dijo a la chiva que tenía la necesidad de robarse la cabeza y hacerse el bo. Pero la chiva se robó la cabeza y no se hizo el bo, y siguió andando con estos animales en esta vida desmedida, en esta vida de vicio y de corrupción. Donde Obatalá, cansado de esto, le dijo a Orgún que buscara a la chiva, que iba a dar una fiesta. Orgún fue y buscó a la chiva, y cuando la chiva llegó y le preguntó a Obatalá que iba a dar de comida en la fiesta, le dijo que chiva, y a Orgún no le quedó más remedio que cortarle la cabeza a la chiva y matar a la chiva. Entonces, por consiguiente, podemos ver dentro de este gran camino el por qué hay que tener cuidado, porque usted puede ser repudiado por toda su familia por la vida de excesos que usted pueda llevar, o por la mala vida que usted pueda llevar, que lo conlleve a sexo, droga, fiesta, alcoholismo y a todos estos vicios. Dice, porque usted incluso puede ser más visto por su familia y por toda la demás sociedad. Dice, porque en un momento determinado usted no puede oír a las personas que están a su alrededor, porque las personas que están a su alrededor a usted no le convienen. Usted tiene que salir de ese medio, porque esas personas lo van a desvirtuar de un camino bueno que usted tiene y lo van a llevar por la mala vida. Entonces dice, porque la persona que es Osaure tiene que quitarse de juntera con personas que no le aporten, porque dice que lo pueden llevar por el mal camino, que es lo que está diciendo Ifá, que incluso lo puedan llevar a la muerte. Dice Ifá, porque hay que tener cuidado. A usted no le inviten a una fiesta y a usted lo puedan agredir con un arma blanca, incluso por equivocación, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas. Dice, ¿por qué? Aquí habla la suerte compartida. Dice, porque había una mujer que tenía varios hijos y se pasaba el día entero robando a la Ergun y a los orichas para cambiar su suerte, porque incluso a veces no tenían ni qué comer. Y en un sueño se le presenta su marido, que era difunto y era el padre de sus hijos, y le dice que vaya y busque 2 gallos para que se lo dé a su espíritu con Changó, para poderle dar la virtud a sus hijos que tanto le hace falta. Cuando la mujer fue y le contó a sus hijos, el único que le hizo caso fue el mayor, que le dijo que qué necesitaba, y fue y le buscó los 2 gallos. Cuando iban con los 2 gallos en la mano, se encontraron con Changó y le contaron lo que pasaba, y Changó hizo una cruz en la tierra y llamó al espíritu del padre, y de ahí comieron los 2 de los 2 gallos y le dieron la virtud a este muchacho, pero le dijeron que esta virtud le iba a durar siempre y cuando la compartiera con sus hermanos y nunca abandonara a su madre. Entonces dice Ifá aquí el por qué cuando a la persona que es Osaure le llegue cierta posición económica, le llegue cierta economía a su vida, no se puede olvidar de su familia. Va a tener que compartirla con su familia para que le siga durando, porque dice que en el momento en que usted deje de compartir tanto con sus hermanos como con su madre, en un momento determinado su economía va a ir a pique y usted se va a ver en las mismas carencias que se veía antes de tener esa economía, que es lo que dice Ifá. Entonces hay que tener cuidado. Dice porque hay que tener cuidado con la salud del padre de la persona que es Osaure si está en vida, y si es difunto hay la necesidad de darle de comer los 2 gallos blancos con Changó para que le den esta virtud de economía, de desenvolvimiento económico en el plano de la tierra a la persona, que es lo que está diciendo Ifá con este gran camino. Dice porque aquí la persona que es Osaure va a tener que hacerse cargo económicamente hablando de toda su familia para él poder seguir progresando en la vida. Dice porque aquí habla del sacrificio que hace la madre por su hijo. Dice porque hay una madre que su hijo era un esclavo y que la madre, trabajando e incluso pidiendo limosna, empezó a hacer el sacrificio para reunir
una cantidad de dinero para comprar la libertad de su hijo, y cuando fue a comprarla, el dueño de la dotación de esclavos le dijo que tenía que esperar a que se acabara la cosecha, porque su hijo era uno de sus mejores trabajadores, uno de sus mejores esclavos, y que por consiguiente no lo iba a vender hasta que no se acabara la cosecha. Pero en ese término, en ese lapso de tiempo, el hijo enfermó y falleció. Por consiguiente, de esclavo pasó a libre. ¿Por qué? Porque ya la madre había pagado por su libertad. Quiere decir que era un hombre libre, pero seguía siendo esclavo. Entonces, por eso mismo yo estaba diciendo ahorita, es porque la esclavitud muchas veces nos la imponemos nosotros mismos. Porque la persona que os aburre, él mismo se puede imponer su propia esclavitud. Y cuando estoy hablando de esclavitud, esclavitud al trabajo, esclavitud a la casa, esclavitud a la familia. Aunque yo estuve hablando anteriormente de que hay que ayudar económicamente a la familia, esto no implica que la persona se esclavice a la familia para ayudarla económicamente. Porque aquí dice por qué en un momento determinado Sauré tiene que liberarse de este gran peso que lo tiene oprimido, que lo tiene esclavizado. ¿Para qué? Para poder empezar a ser feliz, tener una buena vida él. Dice porque aquí habla del camino de la pluma del oro. Dice que había un mago que tenía un gran Egun y que a consecuencia de esto, todo lo que hacía le resultaba por virtud de este Egun. Pero este Egun una vez lo mandó al mago que fuera a consultarse con Orula. Y cuando llegó donde estaba Orula, Orula le hizo sorte y le vio a Sauré, donde le regaló 4 plumas del oro y le dijo que iba a encontrar la suerte. Y cuando el mago salió caminando de casa de Orula, lo primero que se encontró fue un cofre con joyas. Lo segundo que se encontró fue una bola de cristal de color ámbar. Y lo tercero que se encontró en la orilla del río fue una bella doncella, la cual se enamoraron y tuvieron 2 hijos. Pero esta bella doncella, con el paso del tiempo, se enfermó. Y hubo la necesidad de ser santo para poder librarse de esta enfermedad. Dice Ifá en un momento determinado el por qué esta mujer, después que se hizo santo, el mago dejó de ser mago y se convirtió en babalago para atender al pueblo religioso. Entonces dice Ifá el por qué hay la necesidad de ponerle 4 plumas del oro al hecho de la persona que es Osauré para que esta persona encuentre la suerte. Dice por qué la persona que es Osauré evidentemente va a tener economía, va a tener desenvolvimiento y va a tener pareja, incluso va a tener hijos o va a tener descendencia en el plano de la tierra. Pero dice que si usted no cumple con los santos, entonces llegarán las enfermedades. Dice por qué la persona que es Osauré va a tener la necesidad de ser santo, y si es hombre va a tener la necesidad de ser Ifá y hacerle santo a su mujer para vivir una vida placentera, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice porque aquí habla del camino de tanto tienes, tanto vale. Dice porque en un momento determinado Ogún era el hombre de confianza de Olofin y era el que sabía todos los secretos y todos los manejos de Olofin. Pero Ogún también le gustaba un poco la vida de la fiesta, la vida desmedida, y empezaron a darle queja a Olofin. Y Olofin mandó a buscar a Orula para que matara a Ogún. Cuando Orula vino a buscar a Ogún, le dijo que fueran a su casa, y lo primero que hizo antes de matarlo fue mirarlo. Le vio a Sauré y dijo que era un gran hombre, que cómo era posible que un gran hombre pudiera morir. Y entonces lo que hizo fue que buscó un chivo y empezó a hacer el bo, pero empezó a hacer el bo con la puerta de la casa cerrada. Y cuando dio el chivo, Olofin venía a ver lo que estaba haciendo Orula, si había matado a Ogún. Salió la sangre por la endija de abajo de la puerta, y a Olofin, que no le gustaba la sangre, se retiró y dio por hecho que ya Orula había matado a Ogún, donde Ogún en un momento determinado y Orula conversaron, y Orula mandó a Ogún a meterse en el sótano de su casa y a no salir de ahí. Pero a Olofin se le empezaron a presentar ciertos problemas que solo Ogún resolvía. Y Olofin vino a quejarse con Orula, que no tenía que haber mandado a matar a Ogún, porque Ogún era el que le podía resolver todos estos problemas, y Orula no le dijo nada. Olofin vino por segunda vez porque se le siguieron presentando problemas de esta índole, y Orula siguió sin decirle nada. Y cuando vino por tercera vez, Orula le dijo a Olofin que le podía buscar un hombre como Ogún, a lo que Olofin dijo que como Ogún no había ninguno. Orula, que estaba de acuerdo con Ogún, dio 3 toques en el piso y salió Ogún, donde en un momento determinado Olofin le dijo que cómo había revivido a un muerto, pero esto fue un secreto que dejaron entre Ogún y Orula, que nunca le dijeron a Olofin ni que todos lo habían matado ni nada de esto. Por tanto y por consiguiente, Olofin cogió y premió a Orula como rey, y a Ogún lo tuvo como hombre de confianza para siempre. Dice Ifá aquí el por qué
hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque usted puede tener un cargo alto donde usted puede ser considerado, donde usted puede buscarse la vida y desenvolverse correctamente, pero a consecuencia de la vida social que está llevando, de medidas, de fiesta, de borrachera, de droga y de todas estas cuestiones, esto lleva al traste de que usted pierda su posición, que fue lo que le pasó a Kun. Era bueno en su trabajo, pero en su vida social era un desastre y Golovkin estaba cansado de que le trajeran quejas. Y por tanto lo maldijo. Aquí habla de maldición de personas mayores en la familia que incluso pueda maldecir a la persona que es Osaurey. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí porque su vida social puede llevar al traste un desequilibrio en su vida laboral y económica. Entonces la persona que es Osaurey va a tener que hacer un equilibrio tanto de su vida social como de su vida laboral para no verse en un desequilibrio y que una empiece a afectar a la otra, que es lo que dice Ifá. Dice, ¿por qué a usted le van a dar un cargo donde usted se va a desenvolver de una manera, de una gran manera, y usted va a ser imprescindible en ese cargo? Que aunque lo quiten, a usted se lo van a regresar porque no va a haber nadie que se ocupe como usted de hacer esa función, que es lo que está diciendo Ifá a través de este gran camino. Dice, porque aquí habla del hombre desobediente y caprichoso. Dice, porque había un hombre que tenía a una mujer muy enferma y porque las cosas no le salían bien y fue a consultarse con Orula. Fue a consultarse con Orula en un momento determinado y le hicieron el boco con una chiva y con otros en serio. Orula le dijo que la chiva no la iba a matar, que la chiva la tenía que cuidar. Pero como este hombre era un despreocupado, no cuidaba a la chiva. Y un día pasó Orgun cargando unas mazorcas de maíz que iba para casa de Golovkin. Y cuando Orgun vio, la chiva vio esto, se fue detrás de Orgun. Por supuesto por el maíz, porque el hombre la tenía pasando mucho trabajo. Y por consiguiente, cuando la chiva se le fue, como este hombre era tan descuidado y parte del esbozo era cuidar esa chiva, su mujer murió y él, aparte de que perdió la chiva, también perdió toda su economía y se vio en la extrema miseria. Entonces dice Ifá, es porque usted tiene que ser una persona responsable, usted no puede ser un regalo de la vida. Dice que aunque usted tenga una economía baja, cuando usted haga los esbozos, usted tiene que ser consecuente con los sacrificios que tiene que hacer para adquirir esa economía. ¿Qué es lo que está diciendo Ifá? Dice, porque si usted es hombre, la salud de su mujer se puede poner en peligro de un momento a otro. Dice, porque hay la necesidad de hacer esbozo con una chiva con urgencia para salvar a su mujer, pero la chiva esa hay que dárselo ya, que es la que en un momento determinado puede matar o puede salvar a la persona dentro de este gran orden de Ifá. ¿Qué es lo que está diciendo Ifá aquí? Dice, ¿por qué cuando Batalá cambió el oro por la plata? Dice, ¿por qué Batalá vivía en un gran castillo de oro, rodeado de muchas personas, sin embargo se sentía solo? Se sentía con un vacío tremendo dentro porque no se sentía querido, no se sentía amado, no se sentía considerado. Y por consiguiente un día salió a caminar y vio un castillo de plata y quiso hacer el trueque, pero la que vivía en el castillo de plata no era más que Ochun. Y Batalá se quedó viviendo con Ochun y Ochun se dedicó a atenderlo, a quererlo, a amarlo, y por consiguiente Batalá dejó abandonado su castillo de oro y empezó a vivir con paz y tranquilidad dentro del castillo de plata. O sea, a Batalá no le importó dejar todas sus riquezas atrás por tal de vivir una vida estable, una vida placentera, una vida plena y una vida con paz y armonía y una vida con amor, sobre todo porque Batalá se sentía sin amor. Entonces por consiguiente Ifá está diciendo por qué la persona que Osaurey va a preferir dejar todo lo que se pasó una vida entera creando por tal de vivir una vida tranquila, una vida placentera donde se sienta amado, donde se sienta lleno emocionalmente hablando. Dice que no importa todos los sacrificios que tuvo que hacer para adquirir una casa o para adquirir una posición o para adquirir una economía, que la persona se siente tan vacía por dentro que va a ser capaz de preferir quitarse todo eso y vivir una vida modesta pero llena de paz, amor y tranquilidad. Entonces dice Ifá que hay que tener cuidado porque
el matrimonio se puede destruir a consecuencia de ¿qué? A consecuencia de que el hombre se sienta como que es un cajero automático. Que toda la familia, cuando hablo de la familia, hablo de su mujer y de sus hijos, vayan a venir nada más a él cuando le vaya a hacer falta dinero. Y este hombre ni se sienta amado, ni se sienta querido, ni se sienta respetado dentro de su propia casa. Y por consiguiente va a preferir dejar a todas esas personas viviendo en su palacio de oro e irse a vivir con una mujer que le traiga paz interior, que le traiga tranquilidad y que le traiga amor, aunque sea en una casa más modesta. Entonces hay que tener cuidado con las separaciones conyugales dentro del orden Osauré, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, ¿por qué? Aquí habla Orula y la muerte. Dice, ¿por qué los enemigos de Orula le tenían envidia y le mandaron a la muerte? Pero Orula había hecho el bo. Y el bo lo había puesto arriba de la puerta, pero la puerta la había llenado de quimbombó y el piso también lo había llenado de quimbombó. Y que cuando la muerte entró por la puerta de casa de Orula, resbaló y se cayó. Y ese momento Orula lo aprovechó para meter a la muerte en un barril y tirarla en el río para que se fuera al río abajo. Dice Ifá, porque hay que tener cuidado porque la muerte puede andar buscando a la persona que es Osauré. Dice, porque la muerte puede estar detrás de la persona que es Osauré y puede ser enviada por sus enemigos. Dice, porque Osauré va a tener una gran cantidad de enemigos. Estamos hablando de que empezamos a hablar de este signo. Pero dice, porque estos enemigos le pueden enviar la muerte a través de hechicería, a través de brujería, pero también le pueden enviar la muerte de distintas formas, que es lo que está diciendo Ifá. El por qué va a haber la necesidad de hacer el boy, limpiar la puerta de la casa de la persona que es Osauré con quimbombó para que toda esta baba se quede y que cuando la muerte venga resbale, que fue lo que hizo Ifá. Dice por qué los esbos se van a tener que ir al río y que el río corra y que los lleve hasta el mar, que es lo que está diciendo Orula. Entonces dice, porque usted no se puede fiar de las personas que están a su alrededor, porque usted no sabe cuál es su enemigo. Y si estábamos hablando del camino, de por qué las hormigas eran muchas, eran pequeñas, pero eran muchas, volvemos a hablar de lo mismo, porque Osauré no va a tener un enemigo y no, ni dos, sino que va a tener varios enemigos que se van a confabular en su contra, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Tiene que tener mucho cuidado y tiene que ser muy prudente, que es lo que está diciendo Orula aquí. Dice que cuando Iku comió carne humana por primera vez, dice, ¿por qué cuando Iku comió carne humana por primera vez venía el Egua por el camino? Y Iku lo que hizo fue llenarse de flores y llevar el Egun al mar. Pero que cuando llegó el Egun al mar empezó a pensar que se iba a comer a toda la humanidad. Donde venía Ochalufón caminando y Iku se escondió, pero Ochalufón se le cayó un pedazo de tela blanca y Iku se tapó con porque el Egua le venía cayendo atrás y Ochalufón estaba ahí y no querían que lo viera, pero Ochalufón y el Egua lo descubrieron y fueron los que pararon a Iku porque Iku iba a comerse a toda la humanidad. Y por eso se decretó que en un momento determinado todas las personas que morían se tapaban con sábanas blancas y el porqué a los Egun se le ponía flores. Dice por qué aquí hay que tener cuidado, porque la persona que es Osauré, vuelvo y repito, puede tener la muerte detrás o la muerte lo puede estar buscando. Dice porque hay la necesidad en un momento determinado de hacer el bo con una pucha de flores de muertos y hacer el bo con un pedazo de sábana blanca para usted evitar la muerte, que es lo que está diciendo Orula aquí. Dice porque hay la necesidad de hacer la alegoría a Obatalá para que usted evite la muerte. Hay que buscar 16 mechas de algodón que se ponen con manteca de corojo para Obatalá, que es lo que está diciendo Ifá aquí, para evitar la muerte, porque dice el porqué Osauré, la muerte lo puede estar acechando y hay que hacer los esboces pertinentes para evitar este tipo de cuestión, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué cada uno debe tener lo que se merece. Dice que en este camino el rey, por supuesto, vivía como un rey y tenía privilegios que los demás no tenían. Pero sus súbditos empezaron a pensar de que ellos también querían vivir como un rey. Entonces el zapatero quería vivir como un rey, el que vendía la leche quería vivir como un rey, el sastre quería vivir como un rey, y así todas las personas que tenían un oficio querían vivir como un rey. Donde fueron y se presentaron delante de Olofi, donde le dijeron que el por qué vivía como rey y que ellos también querían vivir como rey. Donde Olofi le dijo, eso no tiene problema, a partir de ahora van a vivir como reyes. Y cuando salieron de ahí, cada cual tenía su palacio. Pero como no había trabajadores, porque todos eran reyes, nadie limpiaba el palacio, nadie hacía zapatos, nadie confeccionaba ropa, nadie hacía pan. Entonces empezaron a vivir en la miseria, porque no tenían que comer, y empezaron a vivir en una completa
una completa cochinada, porque no había quien limpiara, no había quien recogiera, no había quien hiciera las labores cotidianas. Y por consiguiente empezaron a vivir así, hasta que se dieron cuenta y volvieron a ir a casa de Olofi. Y dijeron que ellos querían la vida anterior, porque el problema es que se estaban muriendo de hambre, porque si todos eran reyes, entonces, ¿quién en un momento determinado iba a hacer las labores cotidianas y las cosas necesarias para vivir, donde Olofin dictaminó que cada cual tiene lo que vino a hacer al mundo y lo que se merece, todos iban hechos, y por eso es que cada cual tiene un oficio, es por eso es que todas las personas no se dedican a lo mismo, ni todas las personas nacieron para ser gobernantes, ni todas las personas nacieron para ser panaderos, ni todas las personas nacieron para ser conductores de autobús, o todas las personas no nacimos para lo mismo. Cada cual vino al mundo para lo que fue destinado, y los reyes nacieron para ser reyes y por tanto tienen sobre sus hombros el peso de gobernar de manera correcta. Entonces dice Ifá aquí es porque usted confórmese con lo que usted nació para hacerlo, con el oficio que usted se desempeña, porque en su oficio usted es muy bueno y usted va a ser imprescindible siempre. Y usted siempre va a tener que comer y usted va a prosperar económicamente a consecuencia de que usted su oficio lo va a dominar de manera correcta, y todo el mundo lo va a buscar para que usted ejerza su oficio. ¿Qué es lo que está diciendo Ifá aquí? Y es porque todos no nacimos para lo mismo. Todas las personas tenemos un destino que escogimos en el cielo, y por consiguiente cada uno vino al mundo a hacer lo que tiene que hacer y no a vivir la vida de otros, que es lo que dice Ifá. Y estas eran las cosas que quería hablar en el día de hoy de este gran orden de Ifá Osauré. Espero que les haya servido para agrandar el conocimiento religioso que hay de este gran orden de Ifá. Recuerden que no les deseo suerte, porque los que tenemos Ifá Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha, y el otro 25% lo alcanzamos a través de la robación de los esboces y siendo obedientes a nuestros Aitasis. Que la bendición de Olofin, Olorum, Olodumare y sus respectivos ángeles de la buena siempre los alcance. Recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube de manera gratuita. Nos estamos viendo y por Boya y por Cheche.